Bienvenidos a la clase número 4 que tiene como nombre Amenazas y desafíos que afectan a la democracia. La democracia no es solo un sistema político, es un proyecto en el que todos debemos participar. Por lo mismo, su existencia no debe darse por sentada. Diversos riesgos la amenazan constantemente y pueden ponerla en peligro. ¿Cuáles son las amenazas de la democracia en Chile? Desafección política, la corrupción, desigualdad, pero la desigualdad tenemos desigualdad económica, desigualdad de género, desigualdad social, desigualdad educativa y desigualdad legal. Y tenemos el narcotráfico también como una de las amenazas a la democracia en nuestro país. Comenzamos con la desafección política. Y desafección quiere decir que es no sentir afecto o estima por algo. Si observan el gráfico, Chile se encuentra dentro de los 10 países con mayor abstención electoral en voto voluntario. Para poder funcionar adecuadamente, un sistema democrático requiere de la participación activa de todos. Sin embargo, por diversas razones que llevan a los ciudadanos a desentenderse, ya sea de las instituciones y de quienes ejercen los cargos políticos. Cuando a la gente le preguntaban cuáles eran las razones por las cuales no asistía a ejercer su derecho a voto, su participación ciudadana, se clasificaron en tres: en involuntaria, en racional y en rebelde. Dentro de la involuntaria decían que por razones económicas no asistían a votar, o bien no sabían dónde votar. Racional es bien no le interesaba la política, no se ve representada por ningún candidato, o lo más fácil, pensó que su candidato saldría electo de todos modos. Eso es cero involucración política, absolutamente cero. Y bueno, estaban las explicaciones rebeldes que rechazaban la política o bien no le creían a ningún candidato. Para que nuestro país no se vea amenazado, que su democracia no se vea amenazada, la abstención política no es la solución. Todos debemos ejercer nuestro derecho, es parte, viene con nosotros. No podemos, nuestros derechos no son irrenunciables, no podemos deshacernos de ellos. Tenemos que involucrarnos en la política. Ustedes como jóvenes tienen que ser parte de las decisiones de este país. En un par de años más ya van a cumplir 18 años y ya van a poder votar en las elecciones. Involúcrese, vea las ideas, investigue, sepa cuáles son las ideas de cada partido político. Si no lo representan los partidos políticos de siempre, busque otra solución, vea qué es lo que más tiene afinidad a lo que piensa usted. Lo mismo pasa con las candidaturas a los alcaldes. Sea partícipe, involúcrese en esto. Miren, aquí abajo ustedes pueden leer lo que son titulares de la prensa y miren lo que dice, o sea, la abstención vuelve a ganar. Dice, más de la mitad del padrón no fue a votar y la participación vuelve a caer. Esto no puede pasar en nuestro país, no puede pasar. Tenemos que ser parte del cambio político en nuestro país, tenemos que involucrarnos. Ustedes son las nuevas generaciones las cuales han tenido el ramo, la asignatura de lo que es educación ciudadana. Hay una generación grande, en la cual me incluyo. Yo no tuve educación cívica y no fui parte tampoco de la formación ciudadana. Yo solo tenía la asignatura de historia y lo que hablaba de ciudadanía, nada más. Pero ustedes tienen hoy día un cambio de currículum tremendo en el cual tienen la asignatura de historia y aparte tienen lo que es educación ciudadana. Ustedes más que ninguno son el cambio de la generación política de este país. Son la futura representación de lo que es Chile. Otra amenaza que está presente es la corrupción política. Y la corrupción política en Chile se refiere al mal uso público del poder político y económico por parte del Estado chileno y entidades privadas, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada, contrario a lo que sería la realización de prácticas transparentes. La corrupción política en Chile la clasificamos en soborno. Y el soborno ocurre cuando un funcionario público recibe dinero de parte de un privado, con la finalidad de que el primero actúe beneficiando directamente al segundo.
Nepotismo. Acontece cuando se otorga un empleo público a una persona por el solo hecho de ser pariente de otro funcionario público. Peculado, también conocido como malversación de fondos públicos, y sucede cuando un funcionario se apropia o hace uso indebido de los fondos estatales que están a su disposición. Y por último, en la corrupción política tenemos el tráfico de influencias, y sucede cuando un funcionario público utiliza su poder y cargo para obtener favores para sí o para sus cercanos. Yo les dejé también un pantallazo de lo que es la prensa chilena, en el cual muchos políticos de diferentes partidos políticos se han visto involucrados, ya sea en soborno, en nepotismo, en peculado, en tráfico de influencias, y esto es una amenaza fuerte que está en nuestro país, porque las evidencias están. No es algo que se invente, están las evidencias, hay casos. Tuvimos el caso Soquimich, el caso Lava Jato, Carabineros, la colusión de los pollos, de los pañales, de la farmacia, malversación de los fondos militares, malversación de tráfico de influencias políticas, soborno a jueces, tenemos el caso de la FIFA. Esto es un gran desafío para la política y la sociedad chilena. Y miren, está muy relacionado con lo que es la abstención de votos, con la abstención de la participación política de la ciudadanía. La desigualdad, otra amenaza que afecta a nuestro país, pero recuerden que la desigualdad se diferencia y tiene varios tipos que se clasifica. Tenemos la desigualdad económica, que es el desequilibrio importante en la distribución de ingresos entre las personas, así como en su acceso a bienes y servicios. Todos estos tipos de desigualdad están de una u otra forma ligados entre sí. Si yo soy parte de del menor ingreso económico en el país, es muy difícil que yo acceda a bienes y servicios de calidad. Y miren la próxima desigualdad. La desigualdad social es el trato diferente dado a las personas a causa de su condición socioeconómica, su etnia, religión, cultura o preferencias sexuales. Si observan la imagen a su izquierda, la imagen izquierda superior, podemos ver claramente la distribución en el tamaño de las casas, de las construcciones de hogar. Si nos damos cuenta, el hacinamiento al lado derecho es notorio, a diferencia del resto, la falta de área verde. Tenemos también la desigualdad de género, diferencia de oportunidades entre personas de distinto sexo. Esta imagen me gusta mucho. Esta imagen es de 1877. Y ustedes van a decir, wow, ¿qué tiene que ver una imagen de 1877 con las amenazas de la democracia en el siglo XXI? La mujer que ustedes observan ahí es Eloísa Díaz. Y Eloísa Díaz fue la primera mujer chilena que egresó y se tituló como médico. Antes de 1877, aproximadamente 5 años antes, Luis Amunátegui dicta un decreto que permitía a las mujeres chilenas rendir exámenes para postular a las universidades, pero antes debían rendir una prueba y realizar un bachillerato. Eloísa Díaz ingresa a estudiar medicina, pero ella debía ir acompañada de su mamá. No podía asistir sola porque esta universidad era el área de los hombres. No había mujeres, porque recuerdan que las mujeres no tenían acceso a estudiar, no estaba dentro de su derecho y no se pensaba que ella podía llegar a la universidad. Por lo tanto, Eloísa Díaz no solo se destaca por ser pionera en la historia de la mujer chilena, sino que fue una de las mujeres que desafió la sociedad de su tiempo. Aquí vemos imágenes de la actualidad. Y para acabar con la desigualdad de género, hoy en día se quiere impulsar
la cantidad igualitaria de personas en el Parlamento, hombre, mujer, si también nos damos cuenta que se quiere promover la oportunidad de la participación femenina en áreas, por ejemplo, de la minería que eran solo, única, exclusivamente de hombres, y también inclusión laboral de los transexuales. Otro desafío de Chile también es la discriminación de las ISAPRES por el género. Solo el hecho de ser mujer y estar en edad fértil, las ISAPRES cobraban el doble de lo que se les cobraba a los hombres. Pero el 1 de abril de 2020 ya existe el fin a la discriminación de ISAPRE por género. Hoy en día el cobro es igualitario. Otro tipo de desigualdad, la desigualdad educativa, es la diferencia de oportunidades para que las personas accedan a los distintos niveles de formación del sistema educativo. Fíjese que la desigualdad social, que está en este caso económica, está muy ligada con la desigualdad educativa. Si se dan cuenta acá, la carrera de medicina en la Universidad del Desarrollo, universidad privada, su arancel es el valor de 8 millones. Esta es una diferencia de oportunidad abismante. ¿Todas las familias en Chile tienen acceso a pagar 8 millones? No todas las familias en Chile lo pueden. Yo creo que solo un sector muy pequeño. Por lo tanto, esta es una diferencia de oportunidad, es una diferencia de oportunidad de trabajo, de ingreso económico. Es una brecha en la educación gigante y que es un desafío tremendo para el país. También tenemos la desigualdad legal y jurídica. Y esta ocurre cuando existe algún tipo de discriminación presente en la legislación o en fallos judiciales. Se considera como aquella que surge cuando el Estado no asegura la igualdad de oportunidades en la sociedad. Esto ocurría principalmente porque hay vacíos en nuestras leyes y, por ejemplo, antes no existía la ley del acoso sexual en el trabajo y muchas mujeres al realizar sus denuncias no eran consideradas, no se les daba el peso o bien nunca existía un fallo a favor de ellas contra la persona que la violentaba en este caso. Y también tenemos la ley de unión civil, que este era un vacío en el cual si no había un matrimonio de por medio y uno de los cónyuges fallecía, o una de las parejas, perdón, fallecía, la otra persona quedaba a la deriva. No había un matrimonio, no era válido, por lo tanto se veía desvalida ante cualquier situación que podía ocurrir. Por lo tanto era un vacío en nuestra ley chilena. Hoy en día yo se los coloqué como ejemplo estos dos porque a pesar de ser una amenaza, hoy en día y pasaron a ser desafío y hoy en día sí se cumple. Pero aún así en nuestro país todavía hay vacíos jurídicos y que deben estar dentro de los desafíos de las políticas de Chile para evitar que ocurra o que exista algún tipo de discriminación presente en los casos de los juicios. Y tenemos al narcotráfico como amenaza en nuestro país, y ustedes se van a preguntar por qué el narcotráfico es una amenaza. Porque el narcotráfico es el poder que adquiere esta red, puede ejercer soborno en los funcionarios públicos, y eso nos lleva nuevamente, y está todo relacionado, a la corrupción política. Yo les dejo acá un pantallazo de prensa y que dice: jueces investigados en Rancagua. ¿Hubo soborno de narcotraficantes? Esa es un interrogante que sucedió en el caso del tráfico de influencias que estaban relacionados también con 3-4 jueces en la sexta región, que estaban relacionados con unos audios de gente que se encontraba privada de libertad. Por lo tanto, el narcotráfico pasa a ser una de las amenazas en nuestro país. Si bien no está al nivel de lo que ocurre en México, en Colombia, en el cual las redes de narcotráfico llegan a tomar el poder, nuestro país no debe descuidarse de esto. No debe hacer un vacío, no debe cegarse y decir no, nunca va a pasar. No. Si está dentro de las amenazas es porque el narcotráfico va a avanzar más en algún momento y puede haber más funcionarios públicos que se vean envueltos en temas de corrupción. Preguntas
para que usted reflexione. ¿Cuáles son los desafíos que tiene que hacer frente a nuestro país? Desde la ciudadanía, ¿cómo podemos aportar en estos desafíos? ¿Cuál es tu postura frente a la desafección política que ocurre en Chile? ¿Está en peligro la democracia? Y por último, les dejo acá las fuentes. El texto de Educación Ciudadana de tercero medio está disponible y les dejo los casos de corrupción que han sacudido al país. Es en la página de CNN Chile y muestra 10 casos de corrupción de nuestro país. Ahí aparecen los casos Sokimich, si usted quiere conocer un poco más de cómo se han vuelto involucrados políticos muy nombrados en nuestro país, políticos tanto de izquierda, derecha, centro, para que se informe más. Y eso. Pensemos, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy en día como país? ¿Cuáles son las amenazas que tiene la democracia en nuestro país? Bueno, ante cualquier duda, me envía un correo y espero que les haya quedado claro lo que son las amenazas a la democracia en Chile. Un abrazo y nos vemos.